¿Cómo les va? Les saludo cordialmente. Gracias por venir, por continuar con este libro, con este audiolibro, como los grandes. Miren, les voy a comentar lo que es la portada de este episodio. Básicamente, del lado derecho, como están viéndolo, ahí está caminando precisamente don Benjamín Mora Horta, o sea, mi papá. Mi papá estaba joven todavía, y estaba enamorado del boxeo, totalmente. Él iba ahí paseando ahí con Cristóbal Rosas, era un entrenador. Iban a ir seguramente a los baños del Cordán, pues para buscar algunos boxeadores, qué sé yo, ¿no? Pero estaba siempre cuando se trataba del boxeo, aunque por supuesto hacía lucha libre, el boxeo era un momento muy feliz de mi papá. Entonces ahí iban caminando a la Ciudad de México, muy alegres. En la parte central, básicamente, está uno de los grandes ídolos que ha surgido en México. No, fuera de los mosqueteros, estos fueron los nuevos ídolos de una época moderna. Precisamente está en José, el que está ustedes viendo, es José el Toluco López. El Toluco era muy querido, yo no sé si tanto menos o más que Casanova. Estaba más o menos al parejo de Casanova, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy aguerrido y le gustaba mucho a la gente. Está al lado, por supuesto, del Cuyo Hernández, que era pues realmente un entrenador y un preparador estrella, de los estrellas de los preparadores, sobre todo con mucho deseo de triunfar, porque así les alimenta a los, básicamente a los jugadores, el deseo de triunfar. Bueno, así está. Bueno, y en el lado izquierdo, frente a ustedes, está uno de los ídolos muy queridos de esa época, que fue Raúl el Ratón Macías. Hay muchos lo recordarán, sobre todo la gente ya más adulta, por supuesto. Yo lo conocí muy chico, porque, miren, perdone que yo presumirles esto, ¿no? En esa fotografía que estaba cortada porque por alguna razón, esa mano chiquita que está abrazando el puño izquierdo de Raúl el ratón Macías, esa mano chiquita es de un niño que tenía 8 años y que su papá se lo llevó al baño del Jordán para presentarlo. O sea, ¿quién fue ese niño? Perdone que lo diga, soy yo. Yo tenía 8 años en esa época y me causa una gran alegría y recuerdo. Sí lo recuerdo, ¿eh? Yo tenía 8 años, sí recuerdo ese momento que conocí al ratón Macías y mi papá, pues luego le gustaba la fotografía y entonces me llevó con el ratón para tocarle con su mano, con mi mano, la mano de él. Es un orgullo para mí. Y perdone que tenga yo esta presunción, no es tanto, ¿eh? Es un gran, porque a mí desde muy chiquito me gustó lo que mi papá hacía, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les presento en esta portada, que es un gran orgullo para mí. Miren, cuando vamos a hablar de los ídolos del Museo Mexicano, hablar de ídolos verdaderos es asegurar que estos nacen. Los ídolos nacen, no se hacen, aunque aparenten ser lo que realmente no son. No importa que sean exitosos, ese es otro asunto, básicamente. En la historia del boxeo mexicano, no podemos presumir que, no sé, ya teníamos campeones mundiales, organizaciones, empresarios, espectadores, cuando en los años 20 estaban nuestros compatriotas tratando de reorganizar el país pues, de la muy reciente guerra revolucionaria. Por tal motivo, rescato como punto de partida la mencionada ya época de oro
del Museo Mexicano. No quiero decir con esto que los pleitos callejeros de barriada o simples enfrentamientos de cautivos dejaran de mostrar ese espíritu bravo para la confrontación como lo es nuestro origen latino, básicamente. Organizar encuentros con las reglas que venían básicamente de los Estados Unidos. O sea, se establecieron a partir de básicamente de los años 30. Por eso así lo ven. Entonces surge entonces gimnasios como el histórico Viejo Jordán de las calles de Arcos de Belén, en la Ciudad de México, que fue testigo del paso de los grandes peleadores hasta que se construye el nuevo Jordán muy cerca del antiguo, en la calle del Buen Tono, número 36, al inicio sobre el segundo piso. Yo lo conozco muy bien eso, ¿no? Llevándose el nombre y la esperanza de que surjan los nuevos representantes de las nuevas épocas de los, no sé, de los 50, de los 60. Hasta el día de hoy, todavía los de las grandes estrellas del momento suben al tercer piso, en donde he pisado y degustado sus aromas a boxeo, y le pegan al costal, a la pera, y dejan huella de su paso. O sea, al lado del sitio destinado ¿para qué? Para la lucha libre, muy cerca de él. El asoleadero, la lona y el bullicio de un espacio compartido. Pero yo se los comparto también a ustedes porque yo lo he vivido, ¿no? Mire, ese es el nuevo Jordán, con imágenes de viejos combatientes. Todos los días se diseñan ilusiones de ser como los grandes figuras de antaño. Y los que son, por el momento, no sé, el atractivo del renovado mundo comercial del boxeo mundial. O sea, las técnicas pueden haberse perfeccionado. El apoyo técnico, logístico de preparación, alimentación, el estudio de los contrarios, ha llegado con la cibernética. Básicamente, a pesar de que todo existe, el romanticismo que hace héroes vivientes, básicamente. Mira, existen actualmente, en ese entonces, cuando yo escribí mi libro, fue en el 2010 más o menos, una organización en el boxeo del mundo inmerso en intereses de empresas, televisoras, anunciantes, asociaciones, por ejemplo, y campeonatos que hacen de este negocio un colador de lo que pueden servir al monstruo comercial. ¿O de quiénes? No sé, por sus virtudes, por ejemplo, resultan garbanzos de a libra, o sea, especiales, superdotados, o simplemente boxeadores que tienen un cierto atractivo y que deben ser explotados hasta que ya no sirvan, o sea, a dichos intereses, básicamente, ¿no? Miren, han quedado atrás, básicamente, las pequeñas o medianas arenas, como por ejemplo, como la Nacional, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, la Arena Afición de Pachuca Hidalgo, o aquellos locales regionales en los estados de la República, en donde se vivía en cada función un acontecimiento inolvidable, básicamente. Cierto, por ejemplo, la cantidad de estrellas con grandeza eran pocas. O sea, con los casos que trato en este libro, solo 4 acompañados de un pequeño puñado de promesas y aguerridos boxeadores que dieron parte de su vida para codearse con ellos. Ya se los he comentado de alguna manera. Pero bueno, mire, ya lo he mencionado. Lo voy a repetir nuevamente. Mencioné a Joe Conde, a Manuel Villa, Eddie Trujillo, Tony Mar, José Gallardo de Tijuana, Carlos Malacara, Chicho Cisneros, Alfredo Gaona, hasta el propio Ricardo Manzanillo, por ejemplo. Después, la llegada, por ejemplo, por supuesto, del ferrocarrilero Rodolfo Ramírez, ¿de acuerdo? Alrededor de ellos, promesas indispensables, básicamente,
para organizar el boxeo naciente de Jimmy Fitton en la Arena Nacional, básicamente. O de Benjamín Mora Horta en la Arena Afición, por ejemplo, ¿no? Muy bien, mencionando algunos para que ustedes vayan enterándose. Miren, entrenadores, por ejemplo. Entrenadores como Luis Morales, al tío Torres, al Charrito Esperanza o de Manuel Moreno. Detrás de ellos ya venía en camino uno de los managers más polémicos, definitivamente, pero a la vez exitosos, ¿verdad? Como lo fue y lo ha sido el de la portada, Arturo el Cuyo Hernández, en el centro está con el Toluco, con el Toluco López, Arturo el Cuyo Hernández, no debemos olvidarlo, porque fue fundamental en la historia del boxeo mexicano. Entonces, el boxeo se alimenta de grandes, de medianos y pequeños combatientes, como siempre ha sido la historia. Este deporte, desde sus inicios, con Ed Sullivan en los Estados Unidos, o sea, los grandes se llevan las mejores bolsas, los mejores salarios, el mejor trato. O sea, estos son héroes del pugilato, básicamente. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque algo tienen de grandes cualidades, capacidades especiales, y pocos, muy pocos, cuentan además con ese divino magnetismo que arrastra multitudes, como lo que hacía Rodolfo y el Chango Casanova. Ahora los ejércitos de espectadores se miden en qué? En pay-per-view, o sea, en pago por evento, ¿no? Así es esto, es la modernidad. O sea, no resulta muy atractivo que, digamos, o sea, meter 55,000 fanáticos en la Plaza México. O sea, para observar a dos boxeadores sobre un ring, como si fuesen Torero y Burel. O sea, todo ahora se ve mejor en televisión de alta definición, con repeticiones en cámara lenta, con la función Phantom, al lado de ruidosos amigos o comensales para degustar, además de, no sé, fritangas y cervezas, alcoholes espirituosos o tequilas de revoltijo, hacer que imaginemos estar lo más cerca posible de la emoción, básicamente, de sus queridos y preferidos atletas, básicamente, ¿no? Como sucede, no sé, en el mejor negocio deportivo del planeta, pues, es el fútbol. Es otra cosa que cambió todo. En nuestra sencilla aportación de verdaderos ídolos, como lo han tenido otros países, por supuesto Estados Unidos, con Jam Dempsey, no sé, Mohamed Ali, tal vez inclusive Joe Louis, por supuesto. Hablo de atractivos con sabor a realeza, a real idolatría, y no a boxeadores de moda, que por sus carreras exitosas, en muchas ocasiones, siendo invictos, por mucho tiempo, son objetos de admiración especial, como lo fue el propio Henry Armstrong, que ya se los comenté, o Max Baer, inclusive, increíblemente, Rocky Marciano. Imagínense, nada más yo hablo de Rocky Marciano en Estados Unidos y si no lo hablo bien, me cuelgan, yo creo, ¿no? Miren, la lista sería larga. Si consideramos a los países de toda América, inclusive, no sé, los adoradores de los estados europeos o asiáticos, en México no vamos a recorrer un gran trecho hablando de verdaderos ídolos, la verdad. Que sean buenos o malos, representantes del boxeo fino, elegante, técnico, ¿de acuerdo? O de ponchador. Eso es lo de menos. Cada uno tiene su propia historia. ¿De qué? Que justifica el ser considerado cada uno de ellos como los grandes, como es el título de mi libro, como los grandes. ¿De qué? De la historia del boxeo mexicano. En primer lugar, indiscutible, y que ha quedado imborrable, si podemos imaginarnos el impacto de su presencia
como se los he descrito con anterioridad, ha sido y será el más grande de los ídolos del boxeo de México. Ya se lo imagino, ¿verdad? No es mi preferido, sino yo siento que así es lo real. De México fue Rodolfo El Chango y Casanova, el más grande ídolo que hemos tenido en el boxeo mexicano. ¿Qué fue este? Un humilde nevero que salió de León, Guanajuato, para que la lagunilla del Distrito Federal, en la colonia Morelos, fuese testigo del surgimiento de un talentoso y carismático boxeador de masas, básicamente. Mire, después del Chango Casanova, básicamente, el mundo del boxeo tuvo que esperar 17 años para que naciera quien lo sustituyera en el pedestal de la idolatría. Cuando Casanova era un superestrella, surge de pronto José Toluco López, el que está en el centro. Nacía el mismo tiempo, fíjense nada más, que el Chango Casanova. Iniciaba su carrera profesional también. Y como designios, como quien dice, ¿no? Del más allá. El Toluco se inicia a la edad de 18 años en el boxeo. 18 años después de que Casanova debutara. Qué interesante, ¿no? O sea, coincidencia, casualidad o destino divino. No sé de qué se trata esto, porque así Dios lo estableció, ¿no? En mi creencia, yo soy creyente, pues Dios determinó que así fuese, ¿no? Como una muestra también para nosotros. Miren, cada uno hará su propia conclusión. Yo lo respeto. Pero de que los seres humanos estamos predestinados a hacer lo que somos, logremos o dejemos de hacer, no es producto de la nada. Para los creyentes como yo, esto es un acto de fe. Y yo creo en el mandato de un ser superior a todos. Con todo respeto a los que no creen nada de esto, ¿no? Miren, el Toluco López nace el 21 de junio de 1932. Ganó 99 peleas y el 64% de estas son por la vía de knockouts. Los echó para abajo, ¿no? ¿En qué se parece a Casanova el Toluco? Digo, yo los pongo muy en esa intensidad, en la admiración entre Casanova y Toluco. ¿En qué se parece a Casanova el Toluco? En su bravura, básicamente, en su punch, en su entrega total. Miren, el aficionado lo aceptó, ¿sí? Como un nuevo ídolo al Toluco. 2 años después de haber nacido el Toluco López en el oro Estado de México. Da a la luz el tercer gran ídolo del boxeo mexicano. Después del Toluco, surge por ahí de repente un nuevo ídolo, un super ídolo también, el del boxeo mexicano, que fue Raúl Ratón Macías. Es lo que les digo en el lado izquierdo, donde está mi manita, bueno, ahí está, Raúl Ratón Macías. Fue el 28 de julio de 1932. Están muy parecidos, muy seguros. Un boxeador, miren, el Ratón Macías, un boxeador que nació para ser emperador, fácilmente, orgulloso, lleno de vanidad, líder, pero con un atractivo especial a los amantes del boxeo. ¿Qué así que estoy haciendo, no? Para los amantes de boxeo que anhelaban tener otro representante de sus sueños, anhelos y formas de ser. Y surgió el Ratón Macías. El Ratón Macías se unió paralelamente a la idolatría con el Toluco López, porque estaban los dos ahí, como lo que estábamos con los mosqueteros al principio. El Toluco estaba al mismo tiempo con el Ratón Macías. Es curiosísimo. Pero sin embargo, fueron menos la cantidad de sus peleas. Por ejemplo, 43 en total en contra del 124 del Toluco. O sea, el ratón
tuvo un ritmo, una cantidad de peleas de 43, ¿verdad? Suma 7 también. Y en contra de 124 del Toluco. O sea, ya retirados, ¿eh? Pero lo distinguía al ratón también su precisión para noquear. Aunque en menor porcentaje que el propio José, que el Toluco. Solamente el 60%. De todas formas, perdió solo 2 peleas y una por nocaut con aquel recordado día cuando le ganó en Los Ángeles, California, a Alphonse Halimi, al ratón Macías. Yo escuché esa pelea por radio, ¿eh? Entonces, yo la escuché y me dolió que perdiera el ratón ante Alfonso Galimí buscando el campeonato, ¿no? O sea, muchos lloraron, la verdad, la pérdida del ratoncito. La verdad, yo no lloré, pero sí me dolió que perdiera el ratoncito. Porque era mi ídolo, como el Toluco también, chico que estaba yo, eran mis ídolos. El ratón Macías no fue un boxeador arrebatado, ¿eh? Dispuesto a morirse en la raya, como Casanova o el Toluco, pero tuvo esa chispa milagrosa de idolatría pura que la habían tenido el Chango y el Toluco. La diferencia del ratón Macía con los anteriores compañeros del establo, no sé, del llamado Fiticherno, ¿no? Digámoslo también, súper técnico, era que él no tomaba los litros de pulque o cerveza que evitaron que las carreras de esos titanes del boxeo de masas no tuviesen más galardones que la adoración de sus seguidores. No tuvieron campeonato ni nada, pero sí los amaron profundamente, tanto a Casanova como al Toluco. El ratón Macías fue un joven simpático, básicamente, ¿no? Arropado por su origen popular, como lo fue Kira Azteca o Romero o Rubén Olivares. Azteca, nacido en el barrio Brado de Tepito, en el Distrito Federal, y Olivares, avecinado en la Bondojito. Parecía como si fuese algo que se presagiaba también, ¿no? Mira, con una diferencia, por ejemplo, de 13 años, después del ratón Macías, quién fue el que nació después del ratón Macías? ¿Y cuál sería el siguiente ídolo? ¿Cuál es el que le va a conquistar? Estos nacen, no, se hacen. O sea, no se hacen, nació, no se hizo. Rubén El Púas Olivares nació el 14 de enero de 1947 e inicia su carrera profesional a los 18 años, como hizo el propio ratón. El caso de Púas Olivares es la muestra de que existe una constante en los ídolos que nacen. Primero, han sido pobres, bravos sobre el ring, pero en serio, entregados totalmente en un combate abierto y con pegada explosiva, en el caso de Olivares. El Púas es una clara muestra de un poder y pegada infernal. Además de su bravura, además de su bravura, una inteligencia técnica, arrojo sin misericordia, con el único fin de vencer, de alcanzar la cima. O sea, de no dudar en sus fines, ni de sus compromisos, ¿de acuerdo? Consigo mismo, con 88 peleas ganadas, ¿ok? Y de estas, 77 por knockout. Increíble. Representa, por ejemplo, el mejor porcentaje de todos los ídolos mencionados, sobre todo en cuanto al punch, al alcance, a la fortaleza de los puños. O sea, alcanzó el 88% de efectividad. Es increíble. Es que yo la verdad cuando yo veía pelear al Púas, se me enchinaban los cuerpos y todo, la verdad, con una gran satisfacción.
de ver pelear al Púas, ¿no? Todas estas estadísticas hicieron que el gran número de seguidores, admiradores que ha tenido el Púas fue gracias a ese punch y porque fue bravo, carismático, entregado totalmente. Alguna ocasión, miren, les voy a comentar esto. Cuando empezaba y era manejado por el Arturo, el Cuyo Hernández, porque yo no, mi papá me lo comentó, yo no sabía, pero mi papá me lo comentó. Arturo llegó a la ciudad de Puebla con Arturo Cuyo Hernández, el Púas. Y al no llegar, por ejemplo, al no llegar, por ejemplo, este, una pelea, había una pelea estelar en ese entonces, en la Arena Puebla, programada por el coso de la Arena Puebla, en donde era promotor, como les digo, don Benjamín Mora Horta, mi papá, ¿ok? Sucedió que preocupado el señor Mora de cómo resolver el problema ante los aficionados presentes, era una función de boxeo que llevaba a ver en la arena. Entonces, entonces el Cuyo le sugirió que subiera en su lugar a Rubén Olivares, en lugar de gente que no se presentó. En una época, pues digo, cómo era Púas, pues era muy delgado y también frágil, chiquito, bueno, chiquito, pero más o menos muy flaco y delgado, ¿no? Bueno, esto motivó que don Benjamín se pusiera hasta la frente ante un boxeador mucho más corpulento y por supuesto de mayor peso que el Púas. Sin embargo, Arturo Hernández, Arturo el Cuyo Hernández, le pidió al señor Mora que confiara en él y subiera a su pupilio. O sea, así sucedió. Y después de un par de episodios, fíjense, Rubén Olivares noqueó a su oponente. Más fuerte y todo, lo noqueó. Ante los ojos sorprendidos de los presentes, que no entendían cómo un jovencito enclenque, flaco y todo, pudiese lograr tal hazaña. O sea, al final, el boxeador perdedor luego le pidió al señor Mora que nunca le pusiera a un contrincante con tal pegada. Exactamente, que parecía que le pegaba con un palo. Imagínense nada más. Esto es real, no estoy inventándolo, es algo real, es un evento muy especial para... si el Puox está escuchando esto, lo va a recordar muy bien ayer en la prueba, porque era muy jovencito, ¿eh? Y es un evento muy especial, ¿no? Así sucedió que ese punch natural del Púas, por cosas ya predestinadas, básicamente, lo hace el manager del 50% de los ídolos, al Arturo Hernández, al Cuyo, de los ídolos que han existido en el boxeo mexicano. ¿Qué fue básicamente? Heredó, por ejemplo, estaba muy joven el Cuyo, el Arturo Hernández, el Cuyo Hernández, estaba muy joven, ¿no? Por ejemplo, heredó, por ejemplo, a Luis Morales. ¿De dónde heredó? O sea, Luis Morales, a Rodolfo Casanova. Lo heredó de Luis Morales a Rodolfo Casanova. Y fue cuando hizo cosas muy buenas Casanova. Cuando murió muy joven, igualmente manejó, por ejemplo, también a José Toluco López. También manejó a Toluco López. Y terminó dirigiendo también a Rubén el Púas Olivares, que tenía una suerte, una finura para manejar a los ídolos. Yo creo que también fue predestinado para esto Arturo Hernández, yo creo, ¿no? Entonces, pues un gran privilegio, la verdad, de un manager, y así lo digo y lo asevero, exitoso, histórico y polémico también, con todas las virtudes increíbles de Arturo Hernández. Miren, cuando Rubén tenía 4 años peleando,
Nacía en la zona norte, fíjense, cuando Rubén Olivares tenía 4 años peleando, estaba peleando, no de nacido, estaba peleando 4 años, nacía en la zona norte de Tijuana, Baja California, el 1 de septiembre de 1976, quien sería, y ese es para mí, de como yo lo siento y lo analizo, el último de los grandes ídolos de la era moderna del boxeo mexicano. Nadie esperaba que en algún momento y con los cambios generacionales, un mundo cambiante, la pérdida de valores, el romanticismo, el concepto de la familia de declive, o sea, las esperanzas o ilusiones que para identificarse con algún boxeador parecían perdidas. Se acabaron, el ratón, el Toluco, el Púas Olivares, ya no hay más, se acabaron. Después del Púas Olivares se acabaron los ídolos auténticos que sentían y que vibraban internamente para los mexicanos, para los que queremos el boxeo. Entonces, pues nada, nacía otro ídolo, increíblemente en esas condiciones, modernistas en la actualidad. Nacía otro ídolo que hiciera recobrar la admiración o sorpresa, hacer de nuevo que las multitudes modernas se sensibilizaran ante lo increíble. No puede ser que después de Toluco, del ratón, surgiera otro, y por supuesto del Púas Olivares, surgiera otro ídolo. No es posible. O sea, esto era increíble. Un sentimiento que solo producen los héroes del boxeo. Antes de que la población aficionada a este deporte, los fanáticos y conocedores del boxeo mexicano, aceptarán el surgimiento del novedoso y último héroe, ídolo natural de las idolatrías, el titán y heredero del aplauso, del cariño, de la aceptación, de ser abanderado de nuevas ilusiones, es muy importante, de frescas esperanzas para sentirse acompañados del conductor de las emociones fuertes, que en una gran sinfonías, bravura, no sé, una gran sinfonía, ¿sí? De bravura, punch y entrega total. No había duda de que correspondía al consentido de la zona norte de Tijuana, Eric el Terrible Morales, definitivamente. Muchos boxeadores, o sea, que surgieron en la carrera de Púas Olivares, o en el tiempo que ha tenido Eric Morales para consolidarse, lograron entusiasmar, motivar, inclusive los sentimientos de los aficionados al boxeo. O sea, no conquistaron ese sentimiento profundo del clamor popular en el boxeo que solamente producen los ídolos naturales. Inclusive ellos ni lo perciben. Inclusive, como es el caso último del Terrible Morales. Eric, el Terrible Morales, es muy especial. O sea, no lo aceptaba, simplemente lo dejó venir porque siguió dando lo que el aficionado esperaba. Ese clamor de ídolo fue natural. Y él no sabía cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque así son los verdaderos ídolos. Ni saben en dónde están puestos. Inclusive el Chango Cansabila también no sabía. Él se entregaba. Lo que hizo Eric el Terrible Morales también. Mire, podemos recordar algunos boxeadores que hicieron crear fantasmas de emoción en su momento. Hay que aceptarlo, ¿no? O sea, muy auténticos, pero poco sólidos. ¿Para qué? Para convertirse en idolatrías consumadas o en adoraciones recordadas. Fue en el caso, por ejemplo, el Efrén Alacrán Torres, por ejemplo, ¿no? El Vicente Saldidas, Salvador Sánchez también, generó emociones muy especiales.
del Pipino Cuevas, el Purgacito Ramos, de José el Huitlacoche Medel, de Carlos Cañas Zárate, luego el Javier el Travieso Arce, no sé, la Zorrita González, Humberto Chiquitas González, o el Chucho Castillo, por ejemplo. ¿Y por qué no también? Al Batlin Torres, que generaron emociones muy especiales, euforia en ocasiones, pero no ese cariño, esa idolatría que se detuvo en el terrible Morales. No surgió nuevamente, ni para atrás ni para adelante. Habría que hacer, por ejemplo, un estudio crítico, o sea, de tantos buenos boxeadores que ha dado México, de los que surgieron en toda la República Mexicana. Digo, para ser justos, la verdad. Sin embargo, este no es el objetivo al escribir el libro. De todas formas, debo señalar, por ejemplo, a estrellas especiales, como José Becerra, Ricardo Finito López, Marco Antonio Barrera, Oscar de la Hoya, Daniel Zaragoza, que por cierto, no sé, al que yo estoy hablando, luego les digo, ¿no? Oscar de la Hora, David Zaragoza, y también el Julio César Chávez. Hay que aceptarlo. Pero no fueron ídolos. Los que yo les he mencionado como verdaderos ídolos, no fueron ídolos. Grandes boxeadores, muy triunfadores, pero no lograron eso, ¿no? Ninguno de ellos, a pesar de ser triunfadores exitosos, tal vez con logros extraordinarios, básicamente, no han sido bautizados con la idolatría verdadera, sino por su presencia en el ring, por su pundonor o por ser promovidos y endiosados por los medios de la publicidad. Pues sí, algo inventaron, algo, pero no lo crearon. Miren, los periodistas o cronistas del boxeo pueden hacer pueden hacer figurar a un boxeador, por lo que demuestran sobre el ring, adornándolo con edecanes y en el espectáculo de luces, sonidos, además de la promoción de empresas interesadas, ¿no? Para que los aficionados vean a un boxeador como una luminaria llegada del firmamento más lejano. Mire, es la verdad, soy muy honesto con ustedes. La realidad es que esos ídolos de papel papel machen, se la creen, juegan a la comercialización y se dejan de querer por los dividendos de los patrocinadores. Se frente mucho dinero, pensando que son únicos, el que todos los aficionados los aman. Es una mentira moderna que hace perder el verdadero valor de los ídolos que nacen como Eric el Terrible Morales. Bueno, en el siguiente episodio vamos a tratar un poco más a Terrible Morales. Por lo pronto les agradezco mucho haber escuchado lo que yo les digo. Soy muy honesto con ustedes. Yo no puedo inventarles cosas. Yo siento porque yo lo viví. No por mi papá, por mi contacto con los boxeadores, o los luchadores, todo eso en ese medio, yo lo viví desde muy chico. Y yo les digo que he estudiado mucho, he analizado todo el mundo del boxeo, no solamente a nivel nacional, sino mundial. O sea, y sobre todo el impacto de las cosas que yo he recibido de los entrenadores de boxeo y boxeadores para saber lo que es cierto y verdadero. Okay. Nos vemos en la próxima. Que cuídense mucho y que la pasen excelentemente bien. Ok, nos vemos hasta pronto.